Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Santos, matrícula 1201521 y les voy a estar hablando un poco sobre la oclusión arterial retiniana. La oclusión arterial retiniana es una emergencia oftalmológica caracterizada por la interrupción súbita del flujo sanguíneo a la retina debido a la obstrucción de la arteria central de la retina o de alguna de sus ramas. Esto provoca una isquemia aguda y una pérdida visual severa. También conocida por sus siglas como OAR, la oclusión arterial retiniana es un cuadro en el cual un trombo o un émbolo bloquea el flujo arterial que nutre la retina. Entonces, la retina, que es uno de los tejidos de mayor consumo de oxígeno que tiene el cuerpo, eh, entonces, por lo que la isquemia produce daños que son irreversibles en minutos. En cuanto a su clasificación, tenemos que se clasifica en oclusión de la arteria central retiniana, que es la más grave. Oclusión de la rama arterial retiniana, que es afecta solamente un sector de la retina, y una oclusión de la hemiarteria retiniana, que afecta media retina, no completa. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que lo primero que ocurre es una isquemia retiniana aguda. Cuando el flujo se interrumpe, hay una caída brusca de oxígeno y las células ganglionares y las capas internas se dañan. Luego hay un edema retiniano. Aquí la neuroretina se vuelve opaca por edema citotóxico, una necrosis y una atrofia que transcurre luego de 90 o 120 minutos, donde la retina puede sufrir entonces un daño irreversible. Y por último tenemos una embolia o trombosis, que esto es frecuente por émbolos calcificados desde las válvulas cardíacas, émbolos de colesterol, trombosis en pacientes con factores de riesgo vascular y por vasculitis. Entonces, en cuanto a la clínica, el síntoma cardinal, que es el más característico de esta patología, es la pérdida visual súbita, que es indolora, es severa o profunda. Los pacientes que la padecen mencionan que sienten como cuando se les cierra una cortina y ya no volvieron a ver. Otros hallazgos también es la disminución marcada de la agudeza visual, obviamente, un defecto pupilar aferente, que se conoce como pupilas de Marcus-Gunn, y en la oclusión de la rama de la arteria retiniana hay un escotoma localizado según el área afectada, o sea que no hay una disminución completa de la visión. En los hallazgos en fondo de ojo, en la clásica, que es la más compleja, que es la oclusión de la arteria central retiniana, hay una retina pálida y opaca por el edema isquémico, una mácula roja cereza por la fovea que no tiene capa de fibras nerviosas y unas arterias que se observan muy delgadas. Aquí tenemos una imagen donde se visualiza la mácula, se ve bastante pronunciada y roja, y vemos lo delgada que se visualizan las demás arterias. En la oclusión de la rama de la arteria retiniana, entonces hay una palidez sectorial en territorio de la rama afectada. Cuando el diagnóstico eh, se basa en un examen físico, un examen de ojo, se observan los hallazgos típicos. También se pueden hacer una OCT que muestra edema de capas interiores, también una angiografía fluorescénica, que ahí se puede ver el retraso del llenado arterial, y una evaluación sistémica obligatoria, como ecografía de carótidas, un EKG, un ecocardiograma y también un perfil lipídico para evitar entonces. Para eso esa evaluación de los sistemas se hace para evaluar como la causa, qué produjo esta obstrucción o este émbolo. También se evalúa la velocidad de sedimentación, el PCR, si se sospecha que es de vasculitis, de arteritis de células gigantes. En cuanto a su tratamiento, entonces, es una urgencia oftalmológica, de eso no tenemos duda. El tratamiento debe iniciarse dentro de las primeras 6 o 4 horas y el manejo inmediato es oxigenoterapia, paracentesis de cámara anterior, que solo realiza el oftalmólogo, y los vasos dilatadores, que son controvertidos. También existe eh, un manejo que es un tratamiento etiológico, que aquí es un control agresivo de diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, de las dislipidemias, y si es por vasculitis, esteroides a altas dosis de manera inmediata. En cuanto al oxígeno, la oxigenoterapia, cabe destacar que también se puede proporcionar la cámara hiperbárica si hay disponible,
que es un buen manejo, masajes oculares para desplazar el émbolo, reducir la presión intraocular y se medica al paciente con acetalosamida, IV o Viora. En cuanto a su pronóstico y a los factores que son de riesgo, su pronóstico es generalmente malo, especialmente cuando hay una oclusión central de la arteria retiniana. Pero es mejor cuando, o sea, no es que sea bueno, pero el pronóstico es mejor cuando la oclusión es en una rama de la arteria retiniana. Y la recuperación depende del tiempo de isquemia que dura el paciente. Es crítica cuando transcurre más de 90 minutos. En cuanto a los factores de riesgo, son los mismos que mencionamos, las enfermedades sistémicas que lo provocan, como la hipertensión arterial, la lipidemia, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la enfermedad carotídea, la arteritis de células gigantes, que esos ocurren en los adultos mayores únicamente, y también por fibrilación auricular. Todo de mi parte, muchísimas gracias.